6:37 a.m. Vamos a iniciar el análisis de los diferentes temas que están sobre la mesa de trabajo y que ya los anunciamos, temas de coyuntura de mucho interés. Y vamos a iniciar con el doctor Juan Pablo Albán. Él es abogado de una de las viudas, de las víctimas de un caso que escandalizó a la sociedad ecuatoriana, si no me equivoco, en noviembre de 2003. Noviembre de 2003, el caso Las Dolores, conocido también como el caso González, porque un mayor de policía de apellido González comandaba ese operativo, o el caso Fibeca, porque tuvo como escenario los dentro y fuera de esta cadena de farmacias en la ciudad de Guayaquil. Fueron abatidas algunas personas, se estima que son alrededor de 8 las personas, y se inició un proceso que obtuvo una sentencia en primera instancia en el año 2014 y ahora entendemos hay una sentencia de Corte Nacional de Justicia en segunda instancia. Con ello pues vamos a ver cuál es la reacción del doctor Juan Pablo Albán, que es abogado defensor de una de las viudas, de una de las Dolores. Así se signó el nombre de este caso por el nombre común de al menos 3 viudas de estas personas que murieron a manos de un procedimiento policial poco claro y que ahora la justicia ha determinado que se trató de una ejecución. Doctor Juan Pablo Albán, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, muy buenos días. Buenos días a quienes siguen en este momento Democracia. Gracias, doctor. Espero haber hecho un preámbulo cercano al menos a la realidad, especialmente en fechas. Usted que ha venido siguiendo como abogado defensor sabrá precisarnos exactamente el tema. Bienvenido nuevamente. Gracias, Freddy. Sí, pues unas pocas precisiones del marco general, usted lo ha explicado. Contar que desde hace 13 años las clínicas jurídicas de interés público y el consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Francisco de Quito asumieron la defensa de las 3 señoras Dolores y de la señora Pilar Valenzuela, madre de otra de las víctimas. En su momento la Fiscalía General del Estado decidió dividir la causa. Por eso hubo esa primera sentencia a la que usted hacía alusión en el año 2014. Esa primera sentencia es una sentencia por el delito de ejecución extrajudicial, cometido en perjuicio de 8 ciudadanos, entre ellos los esposos de nuestras 2 defendidas, el señor Guime Córdoba y el señor Carlos Andrade, que fueron un cliente y el mensajero de la farmacia que cayeron abatidos por la policía en el marco del operativo. Y esta segunda sentencia que se ha dado el día de ayer, en cambio, guarda relación con el otro caso o la otra mitad del caso, que como le digo fue dividido, que tiene que ver con la desaparición forzada de 3 personas. Entre esas personas, el esposo de nuestra defendida Dolores Guerra, el señor Johnny Gómez Balda, y el hijo de nuestra otra defendida, la señora Pilar Valenzuela, el señor César Mata Valenzuela. La justicia ecuatoriana se tomó bastante tiempo para emitir este pronunciamiento. Casi 21 años. Exactamente. Pero para las víctimas, por supuesto, el escuchar de boca de las autoridades judiciales ecuatorianas que efectivamente esto ocurrió cuando la narrativa mantenida desde la línea oficial de la Policía Nacional a través de los años fue que se trató de un acto de combate a la delincuencia en el que resultaron abatidos delincuentes, pero sin nunca dar explicaciones, por ejemplo, sobre el destino de las personas desaparecidas, les causaba muchísimo dolor, más allá de no saber el paradero de sus seres queridos. Creo que la sentencia, además, Freddy, es una sentencia importante en la historia nacional porque es la primera vez en el Ecuador en que se aplica un tipo penal que esté en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014, que es el tipo penal de desaparición forzada de personas, que no es lo mismo que un secuestro, que no es lo mismo que una privación ilegal de libertad. Es un delito totalmente diferente, porque tiene una característica particular: el involucramiento de agentes estatales, sea de manera directa o indirecta, en este caso de manera directa, e indirecta por la aquiescencia del Estado con la que obra el señor Eric Salinas, pero además por un ocultamiento de información de manera implícita o explícita sobre la situación y paradero de las víctimas
que se ha mantenido en el tiempo y que tiene un efecto particular, que es excluir a ese individuo de la protección del orden jurídico, es decir, impedirle que ejerza ninguno de sus derechos. Claro, tomando en cuenta que el hecho ocurrió hace casi 21 años, yo le pediría, doctor, que de manera muy sucinta, breve, haga un recuento de lo que ocurrió, porque claro, el caso usted ya nos relata, se dividió en dos, porque hubo personas que fueron abatidas y encontradas muertas en la periferia de esta farmacia, y otras que nunca aparecieron sus cuerpos y que sabiendo, por dicho de sus familiares, que estaban en la escena aquella a esa hora, se presume su muerte y su desaparición forzosa. Efectivamente, Freddy, el 19 de noviembre del año 2003, a primera hora de la mañana, alrededor de las 7 horas, mientras efectivamente había un asalto en curso a la farmacia Fideca, ubicada en la 9ª etapa de la urbanización La Alborada en la ciudad de Guayaquil. Y ese hecho nunca estuvo en contención, había un asalto en curso. La Policía Nacional, a través de un equipo operativo integrado por elementos del Grupo de Intervención y Rescate y por otros elementos pertenecientes a una unidad de inteligencia antidelincuencial al mando del señor mayor Eduardo González Flores, quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana y actualmente reside en los Estados Unidos, llevó a cabo un operativo. Presuntamente el operativo fue una actuación espontánea de la policía al darse cuenta de que había un proceso de asalto. En realidad lo que la policía estaba haciendo esa mañana era dirigiéndose a la presunta ubicación de un conocido delincuente que era uno de los más buscados de la época, alias El Marino, para aprenderlo. Pero por alguna razón que nunca se ha terminado de explicar, el mayor González decide desviarse del destino al que iban y pasar por una zona por la que nunca jamás hubieran transitado para intervenir frente a este asalto que se estaba dando en la farmacia Fideca. El día de ayer la Corte Nacional de Justicia ha dicho que este no fue un evento ocurrido a causa del azar, sino que fue fríamente planificado y calculado con antelación en los días previos, y que precisamente esa es la razón de la intervención del señor Eric Salinas, que fue infiltrado en el grupo de asaltantes precisamente para conocer los detalles y poder intervenir. Y esto ocurrió desde varias semanas antes del hecho. Eric Salinas era un policía que estaba infiltrado en esta organización que asaltaba en ese momento la farmacia. Era un ex policía, que efectivamente él había sido miembro de la institución, pero fue dado de baja por mal comportamiento. Y para el momento en que ocurre el operativo ya no era miembro de la Policía Nacional. Cuando la policía llega al lugar, el equipo táctico, el equipo del GIR, abre fuego contra personas que se encontraban al exterior de la farmacia. Ahí priva de la vida a 2 personas y luego ingresa a la farmacia y continúa los disparos y priva de la vida a otras 6 personas, incluidos los esposos de nuestras defendidas, como digo, un cliente que fue a comprar pañales para su hija y el mensajero de la farmacia, que había tomado el turno de un compañero que estaba enfermo y que no lo pudo cubrir y que por eso se había quedado la noche en la farmacia. Y una vez que abatieron a estas 8 personas, procedieron a la captura, a la detención de 4 personas, 3 varones y una mujer. La mujer es la única sobreviviente entre los detenidos. Los 3 varones que fueron detenidos fueron desaparecidos. Bueno, en realidad, años más tarde se supo que uno de ellos se encontraba con vida, que vivía en Venezuela, fue traído como testigo protegido por la Fiscalía General del Estado. Pero de los otros 2, a partir de la prueba que se pudo recopilar a lo largo de este tiempo, de la prueba actuada en el juicio, quiero decir, se pudo concluir que efectivamente fueron no solo detenidos, sino posteriormente sometidos a torturas, y luego de haber sido sometidos a torturas, asesinados y lanzados sus cuerpos al estero Salado en los días posteriores a la realización del operativo. Sin embargo, sus cuerpos nunca se recuperaron y por esta imposibilidad de determinar su situación, su paradero, a pesar de que hoy ya se sabe cuál fue su destino, se habla de que estas personas fueron desaparecidas forzosamente, porque además, hasta que se lleva a cabo la audiencia de juicio, no se supo qué exactamente había ocurrido con ellos. Es recién con la prueba actuada en juicio que se puede establecer que fueron asesinados en los días posteriores al operativo. En su momento, la justicia policial, usted recordará, Freddy, también muchos de los oyentes y televidentes que siguen Democracia en este momento, recordarán que había en el Ecuador un sistema de justicia especializado de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Gobierno del Ecuador,
integrado por oficiales de la policía que actuaban en calidad de jueces y fiscales, sometió a proceso a los acusados por una presunta extralimitación en funciones y decidió absolverlos y determinar que no había ninguna falta en su proceder. Esa decisión de la justicia policial del Ecuador fue declarada cosa juzgada fraudulenta. Cuando hablamos de cosa juzgada fraudulenta nos referimos a un proceso que deliberadamente busca causar impunidad, provocar impunidad, o un proceso en el que deliberadamente se ha inducido error o engaño a los jueces, que no es el caso. El caso es el primero. Se buscaba garantizar la impunidad del hecho, por eso se absolvió a todos los involucrados, y la justicia ecuatoriana recién en el año 2013 vuelve a conocer un proceso. Ese es el proceso inicial por los asesinatos, que concluyó con una sentencia de primera instancia en 2014 y con una sentencia definitiva en 2016 en casación. Y luego, en el año 2016, empieza a conocer el caso por la desaparición forzada de 3 personas, que concluye con la sentencia emitida el día de ayer, es decir, 9 años después de que se inició el proceso judicial por desaparición. Y casi 21 años después del hecho mismo que llevó al inicio de este proceso. Ahora, doctor Albán, lo que nos preguntamos, los oyentes, y hablo por mí fundamentalmente, es ¿qué entraron a hacer esos policías en aquella farmacia? A disparar a mansalva a las personas que son y que no son, que sabían y que no sabían que eran delincuentes. No me cabe en la cabeza cómo dispararon contra otras personas que no hayan sido los delincuentes o no los hayan podido reducir y detener, que es el procedimiento policial, más aún cuando tenían a un ex policía infiltrado. Efectivamente, Freddy, como usted decía, es inverosímil que una situación de esta naturaleza se haya dado si es que había una planificación previa. Y sin embargo, Freddy, era el modus operandi con el que actuaba el grupo al mando del señor mayor Eduardo González Flores, que como dije se encuentra prófugo y vive en los Estados Unidos, que no ha accedido a su extradición. Hay un reportaje muy interesante publicado años atrás por la revista Plan B, en la que se analiza las distintas operaciones coetáneas en las que intervino el mayor Eduardo González Flores con este grupo de inteligencia. De esas operaciones policiales resultaron 46 personas entre muertos y desaparecidos. Es decir, el capítulo Fibeca no es el único en el que se ve involucrado este grupo de inteligencia antidelincuencial que resulta en muertes y desapariciones de personas. Y la forma recurrente era esta: entrar disparando, y una vez que se había abatido, digamos, a parte de los presentes, proceder a la detención de otros y desaparecerlos posteriormente. Este era el modus operandi recurrente del señor González, que yo espero con toda franqueza y apelo a la sensibilidad del gobierno de los Estados Unidos de América, sea extraditado finalmente al Ecuador y enfrente a la justicia ecuatoriana, porque quienes han sido sentenciados ayer efectivamente participaron en el hecho y la Corte Nacional ha determinado que sus contribuciones fueron indispensables para que el hecho pueda concretarse. Pero quien tomó las decisiones principales y quien comandaba el operativo sigue impune y riéndose de las víctimas, y de manera recurrente, de hecho, ha hostigado a las víctimas. A lo largo de los años, Freddy, ha habido hechos muy curiosos, como la muerte de 2 de los involucrados que decidieron contribuir con información a la Fiscalía y a la justicia ecuatoriana. Uno de ellos asesinado de manera tan brutal que su cuerpo fue encontrado cortado en pedazos en la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil. Entonces, estas actuaciones, que son actuaciones ulteriores, pero que denotan lo avesado que es este sujeto y que es ese grupo que actúa en este caso, deben ser tratadas por la justicia ecuatoriana. No deben quedar impunes, y el caso ahorita sigue parcialmente impune a pesar de la sentencia de ayer. Claro, porque lo que se trata es de encontrar el cuerpo de los esposos de las viudas, al menos eso es lo que entendemos, espera después de esta sentencia de 26 años que se ha producido el día de ayer. Efectivamente, Freddy, aunque somos realistas en que las probabilidades de localizar los restos de estas personas son muy remotas, toda vez que de la prueba actuada se pudo confirmar que los cuerpos fueron arrojados al estero Salado, y como usted sabe, al ser un brazo de mar sujeto a las corrientes marítimas, los cuerpos seguramente fueron arrastrados hacia el mar abierto.
y con ello la probabilidad de recuperación de los restos es prácticamente nula. Sin embargo, al menos ya se sabe qué ocurrió y eso para las víctimas permite de alguna manera procesar un duelo que han mantenido abierto por 21 años. Ahora, la sentencia marca un precedente, es una de las más altas que se produce y por una tipificación que no existía hasta antes de 2014, bien lo señaló usted con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Esta figura se aplica a la desaparición forzosa, doctor. Efectivamente, Freddy, el Ecuador tiene obligaciones internacionales en materia de protección de las personas contra la desaparición forzada y entre esas obligaciones, la de tipificar como delito autónomo la desaparición forzada desde la década de los 90, cuando se obligó por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y posteriormente ya desde hace algo más de una década, cuando se obligó por la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra el fenómeno de la desaparición forzada. El Ecuador empieza a cumplir esas obligaciones cuando tipifica el delito de desaparición forzada en el Código Orgánico Integral Penal. Pero a pesar de que ha habido casos de desaparición forzada, que son de hecho más recientes que el de Fibeca, pero ya bajo la vigencia del COIP, no se había aplicado el tipo penal de desaparición. Es la primera vez que se hace en el Ecuador, pero además con una sentencia que sí va a ser un hito jurisprudencial, porque reconoce la naturaleza permanente de ese delito, su carácter de grave violación a los derechos humanos y violación múltiple de derechos humanos, la responsabilidad que le compete al Estado cuando los perpetradores son agentes que pertenecen a instituciones estatales o que han facilitado la actuación de particulares, pero desde el Estado. Y además acude a una serie de estándares de derecho internacional y jurisprudenciales internacionales para explicar por qué hay que arribar a la conclusión que arriba. Entonces es una sentencia muy bien construida, es una sentencia muy detallada, muy exhaustiva y una sentencia que debería a futuro hacer referencia cuando se trate casos similares, que hay muchos casos que también se encuentran impunes y que tienen un carácter similar, ocurridos en nuestro país desde la década de los 80 en adelante, pero también en el curso de las últimas décadas, es decir, en donde ya no hay ninguna discusión sobre la aplicabilidad de este tipo penal porque son hechos ya bajo la vigencia del Código. ¿Qué pasa con la sentencia del primer caso, doctor Albán? ¿Se suman los años o pasan a cumplir la pena mayor en este caso? Bueno, en su momento, las personas que fueron ayer sentenciadas por desaparición forzada ya habían sido condenados por las muertes. Es importante señalar que algunos de ellos habían sido condenados en calidad de encubridores, por ende no cumplieron la pena, porque como ya estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, ya no había la figura del encubrimiento y por razones de favorabilidad penal no se les hizo cumplir la pena. Otros en calidad de cómplices y cumplieron parcialmente la pena porque en su momento un juez de ejecución penal de la ciudad de Quito decidió darles por cumplida la pena cuando aún no habían llegado ni a la mitad del tiempo de pena impuesto y cuando además no habían todavía cumplido con las reparaciones que la justicia ecuatoriana ordenó en favor de las víctimas de ese otro caso. Ayer han sido condenados en calidad de autores, en cambio. La pena prevista para el delito de desaparición forzada es de 26 años de prisión, la máxima, que es la que les da impuesto la Corte, y en consecuencia deberán cumplirla una vez que quede firme la decisión. Y aquí vale decir a usted, Freddy, y a la ciudadanía que nos escucha, que por supuesto tienen los acusados del derecho constitucional de impugnar la decisión y hay vías para recurrirla que seguramente ellos van a utilizar. Primero recursos de tipo horizontal como pedidos de aclaración o ampliación y luego seguramente el recurso de carácter vertical que es la apelación. Tendrá que sortearse entonces otra sala de la Corte Nacional de Justicia para que conozca la apelación y eventualmente una casación si fuera el caso. Recién cuando la decisión se encuentre firme, entonces empezarán a cumplir la pena, excepto por el señor Eric Salinas, quien al momento se encuentra privado de libertad en la ciudad de Guayaquil por el delito de violación cometido en perjuicio de su hija. En consecuencia, él ya está purgando su pena en este momento, porque eso es lo que la ley ecuatoriana determina, que si la persona ya está privada de libertad, se le empieza a contar el tiempo de condena desde el momento de la imposición de la pena. Yo lo que espero, y hago votos por ello, es que no se utilicen los recursos que existen a disposición de ellos simplemente para dilatar, y sobre todo, que no se fuguen cuando ya los recursos estén agotados, porque
lo hemos visto ocurrir demasiadas veces en este país, ¿no? Y eso también es una forma de impunidad, de que existe un pronunciamiento de la justicia, pero que finalmente no se cumple. Por supuesto que sí. Doctor Albán, entonces esto quiere decir que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, luego de que transcurran estas instancias, la posibilidad de solicitar ampliación y aclaración y luego apelar y que se resuelva esa apelación y que resuelto ese tema quede en firme la sentencia, solamente ahí pedirán la captura de estas personas que están libres actualmente. Lo que sucede, Freddy, es que como la justicia ecuatoriana durante el proceso decidió no disponer medidas cautelares privativas de libertad en perjuicio de ellos, ellos tienen el derecho, y yo sabe que mi vocación es la defensa de los derechos humanos, no voy a decir cosas que no son, tienen el derecho de defenderse en libertad, porque es la decisión que la justicia ecuatoriana en su momento tomó frente a los pedidos de medidas cautelares que la Fiscalía del Ecuador planteó. Entonces, pues tendremos que esperar a que se agoten las instancias procesales para que la decisión quede firme y entonces pueda ser cumplida. Está muy bien el garantismo, que se cumpla, por cierto, pero también deben haber recaudos para evitar que quienes están llamados por la justicia a cumplir una pena no evadan, no se fuguen. Efectivamente, Freddy, y en el interín, pues, lo que sí deberán continuar haciendo los tres procesados que se encuentran libres es presentándose periódicamente ante la autoridad judicial para comprobar que se encuentran en el país. Pero todavía nos queda un tramo por recorrer. Sin embargo, la decisión de ayer ya es histórica, y no solo es histórica por la condena que impone y porque por primera vez se emite una sentencia por el delito de desaparición forzada en el Ecuador, sino que además lo es porque la Corte Nacional ha reconocido que al ser agentes del Estado y actuar prevalidos del poder público, el Estado tiene también una responsabilidad al momento de reparar a las víctimas, de pedir disculpas, de colocar una placa conmemorativa en el sitio donde esto ocurrió, de crear una unidad especializada en derechos humanos en la policía que se ocupe de tratar este tipo de situaciones, de formar al personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que también es relevante, porque finalmente ayer se reconoce que esto fue un acto de Estado, es decir, que estas personas no hubieran podido cometer este delito si no hubieran sido agentes de la Policía Nacional. Doctor Albán, guardando las distancias, quiero retrotraerle al año 88, si no me equivoco, a enero, para el caso Restrepo. ¿Esta figura de la desaparición forzosa pudiese haber calzado con lo que ocurrió con los hermanos Restrepo en el año 1988, tomando en cuenta que las leyes en ese momento no tipificaban este delito tal cual lo tenemos ahora desde el 2014? Pues a partir de la conclusión a la que arriba ayer la Corte Nacional de Justicia, Freddy, sí, porque la Corte Nacional de Justicia justamente lo que hizo fue una reflexión frente a un argumento de los procesados de que le resultaba inaplicable la norma del COI. Hizo toda una reflexión bastante bien justificada de por qué, al tratarse de un delito de carácter permanente, mientras no se sepa exactamente qué pasó con las víctimas y se localice a las víctimas, con vida o sus restos, el delito continúa. El delito se sigue cometiendo a través del tiempo. Y bajo esta explicación que ha dado la Corte Nacional de Justicia, efectivamente, la desaparición de los hermanos Restrepo, ocurrida el 8 de enero de 1988, sería perfectamente analizable o juzgable bajo el tipo penal de desaparición forzada que tenemos hoy, porque hasta el momento, más allá de la información que se conoció a través del testimonio de Hugo España en su momento, respecto al hecho de que les habían quitado la vida y habían lanzado sus restos a la laguna de Yambo, no se ha determinado exactamente su situación, ni se ha localizado sus restos, por ende el delito de desaparición se sigue perpetrando. Con la conclusión a la que arribó ayer la Corte Nacional, efectivamente, no solo el caso Restrepo, sino otros casos muy antiguos en los que se produjo desaparición de personas y que no fueron juzgados como desaparición, sino como secuestro o como homicidio o como asesinato, en el mejor de los casos, deberían ser
abordados bajo la figura de desaparición forzada de personas. Una precisión final, doctor Albán. La sentencia que se produjo ayer habla de pena privativa de la libertad, de disculpas públicas a los deudos y al país, pero también habla de una indemnización, una reparación, y yo no estoy claro si es al Estado o a las víctimas. Hay tanto una pena de carácter económico, una pena pecuniaria, que es de un monto bastante considerable, es 800 salarios básicos unificados del trabajador general, impuesta a cada uno de los acusados. Es decir, eso suma casi 400,000. Correcto, esa es la multa, es decir, lo que iría al Estado, ese es lo que deberán pagarle al Estado, pero además se ha regulado efectivamente entre las medidas de reparación una indemnización civil en favor de las víctimas, que en el caso de la víctima sobreviviente, que es el señor que apareció en Venezuela, es de $72,000, y en el caso de las víctimas que ahora se sabe están fallecidas, y concretamente sería entonces de sus grupos familiares, su madre y su hermano, en el caso de César Mata, y su esposa y su hijo, en el caso de Johnny Gómez Balda, es de $287,000. Y lo que determinó la sentencia es que hay una responsabilidad solidaria del Estado en el cumplimiento de las reparaciones. Eso es lo que explicaba hace un momento, que el Estado tiene una responsabilidad porque fueron sus agentes los que perpetraron el delito. Entonces la Corte lo que dice es que el cumplimiento de las reparaciones es de responsabilidad de los autores, de quienes cometieron el delito, y solidariamente es responsabilidad del Estado. Ya en su momento, Freddy, cuando la decisión esté firme, pues tendrá que seguirse el proceso respectivo para el cumplimiento de todas las reparaciones, no solamente la compensación, pero también la compensación, y entonces se verá si efectivamente los acusados están en condiciones de cubrir indemnizaciones de ese monto. Probablemente no, o sea, creo que debemos ser razonables y entender que no, y entonces seguramente habrá que plantearle al Estado, que es el Estado quien debe cubrirlo, porque la Corte ha determinado que hay una responsabilidad solidaria. Lo que contempla esa indemnización es el daño al proyecto de vida, es decir, la previsión de la vida promedio, de la expectativa promedio de vida que tiene un ciudadano ecuatoriano, que hoy por hoy es 75 años, y el salario básico unificado que un ecuatoriano percibe, proyectado por los años que les restaba de vida a Johnny Gómez Balda y a César Mata Valenzuela, así como una indemnización por el daño inmaterial ocasionado, esto es el sufrimiento provocado a las familias, etcétera, etcétera, que da el monto que la Corte ha anunciado el día de ayer que debería ser el monto indemnizatorio. Una precisión. En cambio, otros elementos como pudieran ser, por ejemplo, gastos incurridos por las familias a través de estos años, y los costos de defensa legal tampoco, porque finalmente, como le contaba al inicio Freddy, desde hace 13 años, desde la Universidad de San Francisco, asumimos la defensa de estas familias de modo gratuito. Nosotros no hemos cobrado y no vamos a cobrar por nuestros servicios. Y entonces ese monto, por ejemplo, tampoco fue considerado al momento de regular la indemnización. En buena hora que haya sido así, que la academia ponga su granito de arena en casos como estos que van a resultar ejemplarizadores con el tiempo. Una precisión final nada más, estoy sumamente pasado el tiempo, doctor Albán. Quería consultarle que por la experiencia que usted tiene, ¿en qué tiempo cree, tomando en cuenta la cantidad de casos y todos los problemas que enfrenta la justicia, cree usted que se llegue a estar en firme esta sentencia? Yo estimo, Freddy, de mi experiencia previa en casos que han sido sustanciados en fuero de Corte Nacional, porque alguno de los acusados tenía funciones que le daban el privilegio de fuero, que tomará todavía entre 1 año y medio y un par de años el que se agote la instancia de apelación y la de casación, que son las que se encuentran pendientes. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos. Queremos agradecerle al doctor Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas de al menos 2 del caso denominado Las Dolores, que nos retrotrae hace casi 21 años de un hecho que conmocionó al país y que, como ya lo ha explicado en detalle el doctor Albán, se bifurcó en 2 casos. Este es el segundo que se obtiene una sentencia, no está ejecutoriada, no con prisión preventiva. Se espera que
cuando llegue el momento, y si en una apelación no se dice lo contrario a lo que ayer se ha dictado como sentencia, pues paguen sus culpas ante la justicia. Doctor Albán, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, siempre un gusto. También para nosotros. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia, amigos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para analizar el tema eléctrico en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.